Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien. Les hago un video porque acabo de terminar de corregir el control de ayer, el último control, el control 5, y las notas no están muy buenas. Eh, entonces quiero explicarles un poco mejor porque vi que hay muchos errores conceptuales de que no entienden como lo que está detrás de las fórmulas y los inputs que tienen que ponerle a cada cosa. Y lo vamos a ver en un ejemplo muy sencillo, espero les sirva y espero practiquen, porque entre más practiquen, más natural se les va. Les voy a compartir pantalla y vamos a hacer un ejemplo en chiquitito. O sea, como una sola versión miniatura. Ya. Ahora debería estar todo viendo el Excel. Y vamos a hacer acá una casilla que se va a llamar alfa slash beta slash gamma, que es como lo que se hizo en el control. Y vamos a intentar acá sacar alfa, acá beta y acá gamma. Ya. Entonces, lo primero, y esta es como la parte que todos tuvieron buena, que lo sacan con izquierda. Y acá súper importante es que primero tiene que ir el texto desde el cual vamos a extraer y la cantidad de caracteres. Entonces vamos a primero dejarlo acá porque vamos a ir anotando todo esto. Les voy a subir también este archivo para que puedan repasar. Izquierda entonces necesita dos inputs. Lo vamos a poner un poquito más abajo acá. Está dos inputs, el primero y el segundo. El primer input es el texto del cual quiero extraer mi información. Y el segundo, vamos a separar más esto también. Y vamos a poner en que nos pueda. Tengo una barra de herramientas que no puedo mover. Ahí está. Para que puedan ver todo lo que está escrito. Ya. Ahí Zoom me está superando. Entonces, tengo el primer input, es que necesito el texto desde el cual voy a extraer información. Y el segundo input es el largo o la cantidad de caracteres que quiero extraer. Cantidad de caracteres que quiero extraer. Entonces, ¿cómo sabemos la cantidad de caracteres que queremos extraer de alfa? Una es contarlo. ¿Por qué no es como recomendado? Y de hecho no lo pongo bueno cuando me ponen directamente 5 en este caso. Sí, porque alfa tiene 5 letras. Es porque, lo voy a dejar escrito de hecho, 5. Es porque si ustedes quieren arrastrar esto para abajo, como lo hicieron con el caso de los nombres, y las bases de datos no siempre van a ser tan chicos como la que les subimos, que era de 45 filas, el problema va a ser que no van a poder hacer. Ya, entonces, teniendo eso en cuenta, el poner un número individual no es útil. ¿Ya? Así que no se acostumbren a eso, por favor. Ya. Entonces, ahora sabemos que este segundo input tiene que ser en formato de número y este primer input tiene que ser en formato de texto. También es súper importante ir reconociendo esto. Ya. Si queremos un formato de número, nosotros tenemos esta idea de hallar o encontrar, que esto lo que nos entrega es un número. Entonces también vamos a poner acá input, estos dos son mis inputs, y vamos a poner cuál es el output. Por si alguno no sabe, input es como lo que necesita que entre, output es lo que sale, como el resultado. Ya, entonces el output me va a dar un texto. Uy, me escribí un poco mal. Ya, me va a dar un texto, y este texto va a ser de el largo de 2, y inicia desde la izquierda de la celda de 1, del input 1. Entonces, volvamos. Ya.
tenemos que este primero queremos que sea un texto que empieza a contar desde la izquierda y me sume la cantidad de caracteres que yo le entrego en el segundo valor. ¿Cómo podemos hacer esto? Dijimos recién que la función hallar lo que nos entrega es un número. Entonces vamos a escribir acá abajo hallar. Hallar entonces tiene. Hallar tiene 1, 2, 3 inputs. Acá al costado. Vamos a poner 1, 2, 3. El primer input de la función hallar corresponde a el texto buscado. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es ese carácter identificado, como que lo va a identificar? Entonces vamos a poner acá que es el carácter a identificar. Después tenemos hallar entonces. Dice que el segundo output es dentro de qué texto. Entonces, el texto del cual extraeré mi información. Y el último, vamos a verlo acá, vamos a abrirlo, hallar. Vamos a poner cualquier cosa para que nos entregue el último, es el número inicial. O sea, ¿desde qué posición estoy partiendo? ¿Desde qué posición comienzo a buscar? Ya. Entonces, en este caso, en el caso de hallar, nosotros necesitamos 3 inputs y nos va a entregar un output de forma número. Entonces, nos va a entregar la posición en la que se halla o se encuentra el carácter identificado. O sea, eso que le dimos en el primer output. Este va a empieza a buscar desde la posición del comienzo de la búsqueda, que es este tercer input, y extrae, o sea, y dentro del texto definido en el input 2. Esto lo vamos a extender un poco para que quede más cómodo. Ya. Y este output, entonces, reconozcamos qué tipo de valores está dando. El carácter de identificar tiene que estar siempre entre comas. Entonces, lo vamos a definir como esto, NN, lo que estamos buscando, y la coma. Bueno, y acá los espacios cuentan, así que en verdad no los voy a dejar porque podrían llegar a confundirse. El texto del cual extraería información tiene que estar en formato texto. Y la posición, desde qué posición quiero comenzar a buscar, tiene que ser un número. Ya. Y el output también va a ser un número. Entonces, continuamos. Estamos en este primer caso, nosotros queremos obtener el número 5. ¿Cómo obtenemos el número 5 en este primer caso? Lo vamos a hacer en otra casilla y después los vamos a juntar. Entonces yo quiero hallar qué texto buscado. Yo tengo que ir a esta celda B2, identificar cómo separo el alfa de lo que sigue. Lo que lo separa es un slash. Y esto es súper importante porque a muchos les pasó que tenían esto en mente de que en el control 4 habían espacios. La idea de este curso no es que ustedes lleguen a replicar como automáticamente las cosas, sino que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo y para eso tienen que ver todas las bases de datos cuando recién se las ponen, porque pueden cambiar. Y eso es súper importante. Entonces, el texto buscado o este carácter buscado va a ser este slash. ¿Dentro de qué texto? Este que está en la celda B2
¿Y en dónde parto? Puedo partir en la primera posición, que es donde está la A mayúscula de alfa, porque en efecto, si es que este avanza, va a llegar efectivamente a el primer slash. Entonces, si yo hago enter, esto me debería entregar 5, pero ojo, no nos va a dar 5, nos va a dar otro no. Cuando yo le hago enter, nos da 6. ¿Por qué nos da 6? Nos da 6 porque le estamos pidiendo que nos dé la posición del slash, no el largo antes del slash. Entonces, si nosotros queremos que nos dé 5, a esto le tenemos que restar 1. O sea, es decir, cuenta hasta el slash, pero en verdad no me cuenta el slash, así que devuélvete una posición. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Le ponemos menos 1 y nos da 5. Ahora entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá adentro donde teníamos nuestros 5 falsamente puestos. Enter. Tenemos algo. Después, si quieren, ponemos más ejemplos para que vean de que esto va a funcionar para todos los casos. O lo podemos hacer aquí. Vamos a poner, control Z. Vamos a agregar una fila para que nos quede más ordenado. Después todo esto se los voy a poner más bonito ya. A, B, C. Y vamos a hacer que esto sea igual a abajo. Y efectivamente nos da A, no nos da 5 caracteres, nos da solamente A. ¿Cómo seguimos? La manera que yo lo resolví en la tarea y en el video pasado fue linkearlo a la casilla anterior. Es decir, que partiéramos de la posición donde estaba la celda anterior. El profe, hablando con él, me dijo que a él no le gustaba mucho esto porque eso significaba que tenían que hacer todos los pasos previos y a veces le van a pedir directamente el último. Entonces, él quería que ustedes aprendieran a hacer hallar anidado. Si ustedes en la prueba lo contestaron con hallar anidado o o de otra forma y les resultó igual, se corrigió bien, ¿ya? Por si acaso, para que no se asusten con eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos con un hallar anidado? Si nosotros queremos beta, nosotros ahora no podemos usar izquierda porque izquierda solamente nos entrega dos valores. Desde de qué texto quiero extraer las cosas y cuántos caracteres, pero no podemos variar el inicio. Entonces es súper importante saber que cuando queremos variar el inicio necesitamos usar extraer el del texto. Entonces vamos a usar extraer o extraer. Y lo vamos a escribir acá abajo también esta función para que sepamos bien de qué se trata. Entonces, extrae es una función que tiene tres inputs y nos entrega un out. Vamos a copiar esto arriba entonces, para tener que escribir un poquito menos. Uy, lo copié, no lo. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este primer input? Extrae, nos dice, ¿de qué texto? Entonces, primero vamos a poner el texto del cual quiero extraer información. Ya. Vamos a hacer de nuevo para que se nos ordenen las casillas. Después, el segundo input. Vamos a revisar de nuevo la fórmula. Y vean, siempre esta parte es súper útil cuando uno no se acuerda qué es lo que necesita ponerle a la función, es leer esto de abajo. Y de hecho le pueden hacer clic y los va a arrojar como a una mini guía de qué se trata. Bueno, entonces lo segundo que nos pide es la posición inicial. Vamos a poner posición inicial desde desde la cual deseo extraer mi información. Ya, entonces, en este caso, yo quiero extraer mi información desde la B mayúscula. Entonces tengo que llegar a las 5 de los caracteres de alfa más el palito de slash más una posición más para que parta de la B y no del palito. Después lo vamos a ver. Y el tercer input que nos pide esta función es, vamos a poner cualquiera para que nos llegue negrita, y es el número de caracteres. Vamos a poner número de caracteres que deseamos extraer. Entonces, primero,
El texto del cual quiero extraer información tiene que estar en formato texto. La posición inicial desde la cual deseo extraer mi información tiene que ser un número. El número o la cantidad de caracteres que deseamos extraer tiene que ser un número de nuevo. Y después el output que nos entrega esto es un texto. Entonces, vamos a poner al tiro acá abajo que es un texto y entrega un texto de largo, lo que le pusimos en la posición 3, de largo de la posición 3, o sea, del input 3 caracteres, de largo de caracteres. Después, empezando a extraer de la posición indicada en 2, o sea, en este input 2, y del texto hallado en el input 1. Ya. Entonces, extrae es como una versión amplificada de izquierda, donde además podemos cambiar cuál es la posición inicial. Entonces, ahora vamos a este beta. Para extraer el beta, entonces hablamos que el texto del cual vamos a extraer es este mismo B2, la posición inicial desde la cual queremos extraer es este posición 7, que contamos alfa 5 más es del slash 6 más la B mayúscula, que es donde queremos empezar a extraer, 7. Y número de caracteres, si contamos B, E, T, A, son 4 caracteres. Entonces, efectivamente nos da beta. Ahora, que era lo que les decía, si nosotros arrastramos esto hacia abajo, no funciona. No me va a dar B porque le estoy dando los inputs manualmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que esto nos sirva para todas las líneas? Lo que vamos a hacer es que este 7 es la posición inicial. Yo les había mostrado antes que podría ser la celda C2 más 2, o en este caso, como les dije, el profe le gusta que ustedes aprendan con hallar anidado. Entonces nosotros vamos a hallar. Ay, no me deja hacerle clic a la fórmula. Ya. Hallar de qué texto estamos buscando. O sea, qué es lo que estamos buscando, el carácter que estamos buscando es este slash. ¿Dentro de qué texto? Este que está en B2. ¿Y cuál es el número inicial? El 1, porque queremos encontrar dónde está el primer slash, que es lo mismo que hicimos antes. Si nosotros solo ponemos esto, lo que va a hacer es lo que les decía antes, va a llegar a la posición 6 y va a empezar a contar desde esta misma posición 6. O sea, nos va a entregar slash B mayúscula E T. Les voy a mostrar. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que empiece a contar en la B? A esto, que está entre medio de estas dos cremillas, que corresponde a la posición inicial del extrae, le vamos a agregar 1. Y de nuevo podemos hacer Enter y ahora sí nos da beta. Si esto lo extendemos hacia abajo, nos va a dar B slash C espacio. Bueno, en verdad el espacio no lo va a considerar porque no existe, pero nos va a dar 4 caracteres hacia la derecha. Acá. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que llegue solamente hasta la parte que buscamos? El número de caracteres que queremos extraer. ¿Cómo obtenemos este 4? Lo que podemos hacer es identificar en qué posición está el segundo slash y a ese restarle el primer slash. O sea, todos los caracteres antes del primer slash. Ya. De nuevo vamos a usar allá. Y acá vamos a anidarle. Vamos a hallar qué texto queremos hallar. Queremos hallar el slash dentro de qué texto, del B2 y el número inicial. Si nosotros le ponemos 1, va a comenzar desde la A mayúscula y el primer slash que va a encontrar es el que está entre la A minúscula de alfa y la B mayúscula de beta.
Nosotros lo que estamos buscando dijimos que es el segundo slash. ¿Cómo sabemos desde dónde empezar a contar? Acá es donde viene lo anidado. Entonces nosotros le decimos, no comiences de ahí, sino que comienza desde que ya encontraste el primer slash. Entonces, de nuevo, vamos a decir, tu posición inicial va a ser cuando tú halles el mismo slash, desde el mismo texto, desde la posición 1. Es decir, tú ya llegaste a esta posición, agrega 1 para asegurarnos de que ya saltamos este. Entonces le agregamos 1 y ahora sí, esta va a ser tu número inicial para encontrar el segundo slash. Si nosotros ahora hacemos Enter, nos va a entregar más de solo beta, porque lo que está haciendo ahora es que esto de acá, que corresponde al número de caracteres, nosotros le estamos diciendo, extráeme desde el primer slash el número de caracteres que llegan hasta el segundo slash. O sea, alfa que eran 5, el slash que eran 6, beta que eran 4, ahí vamos en 10. Nos va a extraer 10 caracteres. Me faltó cerrar paréntesis. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que nos extraiga solo 4. Entonces, ¿cómo hacemos? A este número de caracteres que estamos extrayendo, tenemos que restarle aquellos que están antes del primer slash para que nos dé justo el espacio que está entre medio de los dos slash, que es beta. Entonces, a esto le vamos a restar el hallar del primer slash, punto coma, dentro del texto en B2, punto coma, del número inicial 1, porque solamente queremos saber dónde está el primer slash. Ahora sí cerramos paréntesis, enter. Nos da con un slash. ¿Por qué nos da con un slash? Porque acá le estamos preguntando que nos reste, que nos reste hasta el primer slash, y de nuevo nos va a pasar esta diferencia de los slashes, así que le tenemos que restar 1. Sí. Ahora sí, si lo arrastramos hacia abajo, no debería funcionar. Y no funciona. El último. Lo vamos a hacer de dos maneras, o bueno, vamos a agregar una cuarta para practicar un poco más. Alfa, beta, gamma, delta. A, B, C, D. Ya. Entonces, delta. El segundo va a ser muy parecido a este, porque todavía no nos podemos guiar por la derecha como lo hicieron algunos en la última. Entonces, acá voy a hacerlo un poco más rápido, ¿ya? Para que el video no se les haga tan tedioso. Vamos a extraer entonces, porque no estamos desde la posición inicial, el texto. ¿De qué texto? De este texto de beta 2, o sea, de B2, la posición inicial. Nosotros que hacemos el segundo slash. Entonces vamos a usar hallar del slash dentro del texto de B2, iniciando no de 1, sino que del primer slash. Entonces acá va a estar el anidado, hallar el slash, dentro de qué texto, de este B2, del número inicial, acá si es de 1, más 1 para que se corra una casilla. Y acá igual más 1 para que se corra una casilla. ¿Cuántos caracteres nosotros queremos llegar al tercer slash y restarle estos dos slash? Entonces vamos a hallar el slash dentro de este texto. Ahí acá le puse un paréntesis extra. Súper importante, cuando les vaya pasando esto y ustedes escriban una celda y no se las pintan un color distinto, significa que cerraron un paréntesis algo o están teniendo un problema antes. Entonces ahí, había puesto un paréntesis malo antes. Es una súper buena referencia para saber en qué punto nos equivocamos. Ya, entonces, de beta 2 del número inicial, queremos el tercer slash. Entonces tenemos que buscar otro slash dentro del texto de B2. Y acá estamos reconociendo recién el segundo slash. Y nosotros queremos el tercero. Entonces tenemos que agregar un slash. Otro hallar de un slash dentro de B2. Y ahora sí podemos cerrarlo porque ya tenemos 3 hallares porque estamos buscando el tercer slash. De la posición 1,
Acá le vamos a sumar 1, vamos a cerrar el segundo paréntesis, vamos a sumarle 1, vamos a cerrar ese paréntesis. Ahora ya estamos bien de paréntesis. Entonces tenemos nuestra posición, o sea, nuestro texto, desde qué texto estamos extrayendo, tenemos la posición inicial desde la que estamos extrayendo, y casi tenemos el número de caracteres, porque ahora tenemos el número de caracteres hasta el tercer slash. Entonces ahora hay que restarle los caracteres hasta el segundo slash. Entonces acá vamos a hacer menos hallar el slash dentro del texto de B2. Y acuérdense que es el segundo, así que necesitamos otro hallar el slash. Me siento como disco rayado, perdón. Dentro del mismo texto. Y acá sí puede ser la primera posición porque efectivamente estamos buscando el primero y el segundo. Acá acuérdense el más 1 para que empiece a contar desde un slash después. Y acá entonces ya tenemos los 3 slash menos los 2 slash. Y vamos a tener que restarle, creo que 2 por 2 caracteres, o sea, 2 slash que nos van a quedar ahí medios entre medio. Me faltó un par. No, era menos 1. Ya, entonces ahora lo arrastramos hacia abajo y efectivamente nos da solo. Espero que con esto les quede un poco más claro cómo funciona la función. Allá. Ahora, vamos a ir a la parte de del. Acá muchas personas usaron derecha, pero sin saber cómo funciona derecha. Entonces vamos a hacer primero un repaso de la función derecha. La función derecha es muy parecida a la izquierda, así que vamos a copiar esto para que sea más fácil rellenar. Y funciona así. Derecha. Derecha tiene dos inputs, que es el texto y el número de caracteres. Entonces, también va a ser el texto del cual quiero extraer mi información y cantidad de caracteres que quiero extraer. Y el largo, entonces, va a ser el largo que yo indiqué en 2, iniciando desde la derecha, acá es la única diferencia, iniciando desde la derecha de la celda de 1. ¿Por qué es súper importante que entendamos esto? Porque mucha gente lo que hizo en la prueba fue poner derecha y buscaba el primer slash como hacia atrás, como me ponían así, derecha, y acá decían delta tiene 1, 2, 3, 4, 5, entonces la posición 6, que es el slash, y creían que con eso estaba listo. En este caso funcionaría solo y solo porque la primera palabra tiene la misma longitud que la última palabra. Vamos acá a extenderlo para que esto no ocurra y puedan como entender bien lo que les estoy diciendo. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Vamos a poner acá una palabra conjunta. Entonces ahora nos aseguramos de que no tengan el mismo nombre. Ya. Lo que muchos de ustedes hicieron fue poner derecha, entonces, desde este texto y puso directamente hallar el texto buscado que es el slash, dentro de qué texto de este, y de la posición inicial dijeron la primera. Y cerrar paréntesis, salía epsilon. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, lo que hace esto es buscar desde la izquierda, porque siempre lo va a buscar desde la izquierda, la cantidad de caracteres. Entonces decía, ok, o sea, el hallar, súper importante. El hallar busca siempre desde la izquierda, independiente si está dentro de una función de derecha o dentro de una función de izquierda. Eso es aparte. Entonces, lo que dijo esto es, ok, hallar, ¿en qué posición está el slash? La sexta. Y ahora que ya encontré este hallar, que es esto de acá adentro, encontré un 6. Y digo, bueno, de la derecha cuéntame 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Epsilon. ¿Cómo se debería hacer? Y que algunos de sus compañeros lo tuvo correcto. Tenemos que encontrar el largo de toda la celda. Bueno, hay dos maneras. No, vamos a decirlo así, el largo. Tenemos que encontrar el largo de toda la celda de B2 y a esta
vamos a restarle todo lo que está antes del tercer slash. Entonces, menos hallar del texto buscado, que es el slash, dentro de B2, la posición inicial es otro hallar porque estoy buscando el tercero. Voy a tener que hacer esto 3 veces. Hallar el slash dentro de B2, dentro de otro hallar, el slash, dentro del mismo texto B2, y este sí creo que es de la posición 1, vamos a ver si estamos bien, más 1, cierro paréntesis, más 1, 1 más me falta, más 1, y me parece que le vamos a tener que restar 1 por ese slash que nos queda como metido ahí entre medio. Y de nuevo, siempre se me olvida algún paréntesis. Soy muy... Ah, no, mira, acá había puesto 2 paréntesis. Estaba el problema. Algo no nos funcionó. Vamos a ver qué es el problema que estamos teniendo. Dice de la derecha, desde el texto que está en la celda B2, encuentra el largo de B2 y réstale el número que te entregue. Ah, le puse un 1 afuera. No puedo restar un 1 afuera. Ahora sí. Delta epsilon. Entonces, no había que restarle. A veces nos pasa esto, pero ahí está. Entonces, ahora sí lo arrastramos hacia abajo y tenemos nuestro problema resuelto. Espero que les haya quedado más claro. Los invito a que abran un Excel y se pongan a practicar los hallar. Si quieren, se hacen como unas celdas auxiliares en este minuto para reconocer qué número nos entrega y cosas por el estilo, ir cambiando los largos, ir cambiando las separaciones, en vez de los slash pueden ponerle a uno un más, a uno un menos, a uno un, no sé, una letra, o cualquier cosa por el estilo. Cualquier cosa, recuerden, siempre me pueden escribir al correo, y nos vemos la otra semana en una de esas, si no, estamos siempre ahí en contacto. Y detener el video. ¡Chao!